La vamos a terminar. Nosotros somos rápidas, somos de esas mujeres ejecutivas, y no, entonces vamos a terminar en 1 hora y media esta reunión, en los temas que nos han venido abocando este tiempo, en trabajar por los comedores populares. Yo podría sintetizar nuestro trabajo, es que le estamos quitando el componente asistencialista, sigue siendo un cordón importante para la población pobre y extrema pobre que tiene el país, pero ellas no han crecido. Han ayudado a resolver problemas de muchos niños que hoy son adultos o de gente madura y que soy adulta mayor, pero ellas siguen estando en torno a la olla con las mismas necesidades. Entonces queremos que esa fórmula de crecimiento, desarrollo y bienestar también se aplique a ellas. Por eso es que hemos dado algunas normas que debería retirarlas del lado asistencialista y pasar al lado productivo, a ese lado emprendedor que tiene el país, pero emprendimiento con formalidad. Eso es lo que deberíamos lograr, emprendimiento con formalidad. Hoy vamos a ver el tema de los alimentos, cómo es que reciben y atienden a un número importante de dietas, pero no olvidemos que el contexto de esta mesa es las unidades productivas, los comedores como unidades productivas. Estamos trabajando su reglamentación. Ustedes tienen algo que les había dejado la gestión pasada, que creo no se aproxima mucho a las intenciones de las señoras de los comedores populares. Hemos hecho un proyecto de ley complementario que debe aprobarse no más este mes y deben tener su ley complementaria. Y yo voy a hacer una exposición chiquita, inmediatamente escuchamos a la ministra y pasamos para cerrar en 1 hora y media. Si me acompaña, por favor, podemos bajar esa luz. Gracias. Siguiente. Había dicho que el objeto de esta mesa de trabajo es identificar las deficiencias que se generan en el proceso de adquisición de alimentos para comedores populares que están en el programa de complementación alimentaria. Del mismo modo, se busca plantear alternativas de solución y posibles iniciativas legislativas que coadyuven al proceso diligente oportuno, evitando que se perjudiquen los beneficiarios y además las señoras afectan su economía por garantizar el servicio alimentario. Algunos datos: el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más a las personas de menores ingresos. Y aquí están, lamentablemente, las mujeres indígenas, las mujeres de la sierra, las personas adultas mayores, en algunos casos los afrodescendientes, y esto es en función a algunos datos de la FAO. Queremos romper aquí, hay una fórmula perniciosa, que es la desnutrición crónica infantil, con la deserción escolar, con la pobreza, con la marginalidad. Queremos retirar. No desconocemos los indicadores de anemia, y los que entiendo el Estado va a poner sus esfuerzos, como esto de 43.5 de niños que entre 6 años y 35 meses tiene anemia, ¿no? Los niños que tienen anemia hoy son los pobres del mañana. ¿Y por qué se dice eso? Porque los niños menores de 5 años desarrollan su coeficiente intelectual hasta determinada edad. Y si en esa edad no tienen carencias, no van a tener oportunidades competitivas para salir adelante. De eso se trata la anemia. En Chile hubo anemia también y se solucionó este tema en 1 año. ¿Y qué se hizo? En realidad en Chile, país con el que nos cuesta compararnos, creo que desde la Guerra del Pacífico, y genera un tema, no sé, de comparaciones dolorosas, lo solucionó en 1 año. ¿Y qué hizo? No puso publicidad, a la leche le puso hierro. Y entregaron leche con mayor cantidad de hierro. Y no hay mayor fórmula que esa. Entonces hay que ver los mecanismos de distribución, hay que ver que el aparato no puede costar más que el producto en llegar a los hogares, y eso pasa por estándares de eficiencia, de eficacia y de pertinencia, ¿no? Entonces eso es algo que tendrá que trabajar el gobierno. Tengo acá, ministra, algunos datos de comedores populares. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa de complementación alimentaria, ha otorgado complemento alimentario a sus usuarios a través de centros de atención agrupados en diversas modalidades, siendo los comedores populares uno de ellos. Estos comedores populares han venido recibiendo recursos para atender a los beneficiarios. De acuerdo a la información estadística proporcionada por el INEGI, al 30 de junio del año 2016, las municipalidades registraron que había 16.461 comedores populares que han beneficiado, en data de esa fecha,
que es lo que tenemos a la mano, 870.866 personas. Esa es la relevancia de los comedores populares. El mayor porcentaje de esta población beneficiaria se encuentra en la provincia de Lima, por eso es que son recontra importantes nuestras invitadas, porque además de tener en Lima la tercera parte de la población, 10 millones, 9 millones, hay departamentos que son especialmente importantes: Piura, Lambayeque, Ancash, Lima provincias, que son estas provincias del sur, como se les denomina, y que representan más del 50% del total de los comedores que operan en todo el país. Cabe resaltar que en la provincia de Lima el mayor número de beneficiarios corresponde a Comas, donde hay 33.000 beneficiarios, 831 personas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores. Hemos trabajado, ministra, la siguiente, por favor, a ver. Con los comedores populares hemos trabajado varias mesas de trabajo. Estas son solamente las últimas, que tienen como el objetivo trabajar el tema de mejores condiciones a nivel de recursos. 26 de abril 17, 8 de marzo 18, 7 de junio 2018, donde se promulga la norma de comedores populares productivos, el 10 de diciembre del año 2018, el 15 de enero del año 2019, y aquí no están consignadas las últimas mesas al ver. Esta es la norma a partir de la que trabajamos. La siguiente, 30790, ley que promueve a los comedores populares, comunidades de emprendimiento. Estos son los proyectos. La siguiente es el proyecto complementario presentado, y la problemática planteada pasa por que en Comas, donde hay 30.000 beneficiarios y donde funcionan 434 comedores, ministra, solamente está presupuestado 9 meses de su atención. En el Agustino, donde hay 7.000 beneficiarios, 9 meses, y si revisamos la data que tenemos ahí, la atención está cubierta por parte del Estado entre 9 meses y 9 meses y medio, pero el año tiene 12 meses y tenemos un déficit para cubrir los otros meses, que es algo que nosotros necesitamos que con el MEF y usted podamos resolver. Tenemos un flujograma que ilustra cómo es que se observa. Hay una línea del tiempo mostrada que se observa que en el primer mes del año se debe realizar la suscripción de un convenio de gestión anual. El segundo mes debe realizarse la compra de productos alimenticios, el abastecimiento. Entonces demoramos el primer trimestre en que el comedor esté operativo. Y eso no debería ser así. Creemos que este flujo, este proceso debería ser optimizado, ya que son periodos recurrentes, poder trabajarlo de alguna manera. Hay 2 decretos legislativos que son especialmente importantes: el decreto legislativo 1440, y habría que revisar con detenimiento la 11ª disposición final complementaria de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que dice que los fondos públicos correspondientes a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios son distribuidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos locales. Ya que habla de su sector, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social debe definir los respectivos criterios técnicos de asignación, sobre la base del cual se determina anualmente la distribución distrital de recursos que corresponde a los gobiernos locales. Parece que el gran cuello de botella es los gobiernos locales. Y si es así, nosotros planteamos algunas propuestas: firmar el convenio de gestión anual de manera anticipada, una compra de alimentos igual y abastecimientos en centros de atención que puedan incluir otros mecanismos de eficiencia. Yo he querido hacer si podemos prender la luz, esta pequeña exposición, señora ministra, para darle alguna contextualización a lo que venimos trabajando. La dejo en el uso de la palabra. Congresista Aramayo, es un gusto estar aquí. Le agradezco mucho y pongo en conocimiento de los presentes. Ni bien llegada al ministerio, recibí la convocatoria y me comuniqué directamente con usted, porque el trabajo con las organizaciones sociales de base y los comedores populares en el marco del programa de complementación alimentaria para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y para mí en particular, son sumamente importantes. Y es por eso que, abriéndose esta oportunidad de que el Congreso, a través suyo, tenga una mesa técnica que convoque para discutir los temas que se generan alrededor de la implementación del programa de complementación alimentaria, era prioridad para nosotros, y por eso le agradezco muchísimo esta nueva fecha
que se coordinó para poder estar presente. Efectivamente, congresista, me alegra y celebro que usted le tenga tanto cariño a los comedores como se lo tengo yo. Tenemos mucho espacio de trabajo recorrido. Conocí a la gran mayoría de lideresas que están aquí presentes en el año 2012. Y desde ese momento ha habido un trabajo muy cercano, a veces en veredas distintas, a veces en la misma vereda, pero siempre pensando en cómo hacer, y usted ha dicho algo que me parece súper importante, cómo hacer para fortalecer no solamente al comedor, hablando institucionalmente, sino a todas aquellas mujeres líderes, y reconozco como usted todo el aporte que han dado a nuestro país desde los años 80, ¿sí? En cada momento de crisis o de recesión, inclusive cuando se dio la emergencia del niño costero en el año 2017, se recurrió desde el gobierno también para mirar cómo podían apoyar. Yo creo que en el país no nos podemos acordar solamente de las organizaciones sociales de base y sus lideresas y quienes conforman los comedores cada vez que hay un problema, sino más bien hacerlo de manera sostenida. Y celebro, congresista, que desde el año 2017 usted haya estado en coordinación, además con las organizaciones, porque quiere decir que se ha continuado y usted ha sentado una base importante de este espacio. Coincido en que tenemos que apoyar el fortalecimiento institucional de los comedores desde diferentes espacios. Uno, efectivamente reconocer el gran aporte que se da en los diferentes desempeños que se realizan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de hábitos saludables, cuando hablamos de lucha contra la desnutrición y la anemia, y también cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Entonces, un primer tema que nos parece central es efectivamente darles los espacios para que hagan escuchar su voz y nos digan de qué manera podemos además seguir contribuyendo, y ustedes ya tienen una agenda y el ministerio se suma a esa agenda que vienen desarrollando. Lo segundo es que coincido con usted en que ese fortalecimiento tiene que ir del lado productivo. Yo quisiera señalar que uno de los temas que para nosotros fue central en este espacio de coordinación inicial es que somos conscientes que el presupuesto asignado al programa de complementación alimentaria no tiene recursos para los 12 meses. Y uno de los temas que se señalaba en su momento y que lo conversábamos es que tampoco tenían la oportunidad de cobrar por el menú, porque efectivamente la mirada era: si tú cobras no necesitas dinero del Estado, entonces te cierro. Y el gran paso que dimos coordinado directamente con ellas fue a través de una resolución ministerial que sí podían cobrar, ¿sí? Que sí podían cobrar. ¿Por qué? Porque uno mirando el número de población usuaria indigente que no puede pagar, no va de la mano con la población usuaria necesitada que puede pagar poquito, ¿sí? No es que esté gratis, no está subvencionada. Entonces, hay un grupo de personas que está subvencionada con los montos que se dan. Hay otro grupo que no está subvencionada. En este momento y en los momentos donde hay una gran ejecución de inversión pública en los distritos, quienes van a comer a los comedores a veces es personal de salud, a veces son obreros, y es el momento justo para trabajar el tema productivo. Entonces comenzamos autorizando que no debían ser cerrados los comedores si es que cobraban. Y eso permitía de alguna manera balancear este desfase. Lo segundo que nos parecía importante es fortalecer estas organizaciones. Entonces dijimos, muy bien, a nosotros nos interesa conocer cómo se dan sus recambios institucionales, cómo hacemos para que sepamos nosotros cuando renuevan sus juntas directivas y de esa manera tener el espacio oficial de representación. Lo tercero, muy bien, ¿cuántos somos? Usted ha señalado que en junio del 2016 para el INEI habían 16.461 comedores. Nosotros tuvimos un trabajo de la mano con las organizaciones sociales de base y hemos georreferenciado 14.000 comedores a más o menos abril-mayo del 2016. Y ese ha sido un salto importante, porque la primera discusión es ¿cómo te incremento presupuesto si no sé ni cuántos existen?
Entonces georreferenciamos 14.000 comedores. No solamente georreferenciamos, sino que les pedimos que esos 14.000 actualicen su junta directiva en los gobiernos locales. Entonces teníamos comedores georreferenciados con juntas directivas actualizadas. Y lo que vino inmediatamente después, congresista, fue la entrega de un kit de cocina popular que les permita avanzar con este proceso de mejorar o generar mejores condiciones para la implementación del comedor. Pero ¿con miras a qué? Con miras a una mirada productiva. Con miras a ver que efectivamente ellas pudiesen tener ingresos a través de la venta de los menús, pero sabemos que los comedores están abiertos en un determinado horario y en otros horarios están cerrados. Entonces, ¿cómo aprovechar ese espacio? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que usted señala. Yo creo que cuando hablamos de continuar estos procesos de fortalecimiento y nos encontramos en ese camino, congresista, con usted, y realmente nuevamente lo celebro, es que avancemos y actualicemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos usuarios. Los comedores a través de los gobiernos locales tienen que ingresar qué usuarios atienden. Entonces, yo siempre les decía a las lideresas que nos acompañan no hay manera de que yo vaya a hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas si no le muestro números. Entonces, primero sepamos cuántos somos. Dos, que las juntas directivas están actualizadas. 3, cuántos usuarios hay. De esos usuarios, cuántos reciben subvención al 100%. Cuántos no reciben subvención al 100%, porque es parte de un proceso que tenemos que trabajar por acá para luego sentarnos por acá, ¿no? Si el MEF está aquí presente. Entonces, creo que estamos en ese camino y con el trabajo que han hecho ustedes, que saludamos, podemos avanzar en esa línea. Usted me señaló algo que mi equipo me había adelantado el día que me senté en el ministerio, el 11 cumple un mes, y es la reglamentación de la ley. Nos parece súper importante el que usted esté planteando una ley complementaria, ¿no? Entonces, de pronto, poder tener acceso al proyecto de ley, pero creo que lo han trabajado con las lideresas, por lo tanto, no, exactamente, y lo mismo le comentaba a mi propio equipo, congresista, porque el mensaje era, ya tenemos el proyecto de reglamento, pero todavía nos falta consensuar, entonces no tenemos proyecto de reglamento. La buena noticia, congresista, es que después de conversar con usted, ¿no?, el día viernes han estado trabajando con la viceministra Mónica y ya consensuamos reglamento. Entonces, lo que quedaría es más bien mirar, sí, ya consensuamos reglamento, ya tenemos un reglamento que estamos avanzando, y lo que quedaría en ese espacio es mirar cómo se adapta al proyecto de ley complementario, si esperamos a que salga el complementario para sacar el reglamento, porque si ya falta poco, entonces mejor sacamos uno completo, ¿no? Pero sí tengo acá aquí una versión, digamos, consensuada que le puedo dejar oficiosamente, aunque se la puedo mandar formalmente. Sin embargo, creo que si está por salir, podríamos esperar un tiempito más, volvemos a consensuar y ya arrancamos con ese proceso. Y también usted ha señalado algo que es central y lo hemos conversado la semana pasada. Es el tedioso camino de la transferencia de recursos, más allá, todavía dejando al costadito de si el monto alcanza o no alcanza, ¿no? Y es que a veces es complejo plantear reformas en cuanto a compras, ¿no? Sobre todo si las compras no están a cargo del gobierno nacional, sino en el marco de la descentralización. El PSA es un programa descentralizado. Por lo tanto, hay un espacio, ¿no?, de libertad de las autoridades locales que nosotros respetamos. Pero en esa línea yo quisiera rescatar un informe del 2018 de la Defensoría del Pueblo. Y el informe de la Defensoría del Pueblo concluye que efectivamente es un camino tortuoso, no solamente para la firma del convenio, sino para la transferencia, y perdemos 3 meses, ¿sí? 3 meses que felizmente hoy pueden cobrar, pero quienes están siendo atendidos con subvención al 100% están en riesgo, ¿verdad? Sabemos que con ellas a cargo no están en riesgo, pero la realidad es que están en riesgo porque están sacando de donde no hay para que se pueda cubrir, y somos conscientes de eso por la solidaridad y el compromiso que tienen ustedes. Entonces, lo que la Defensoría del Pueblo plantea, y me parece importante que usted lo señale como Congreso de la República de la Defensoría, como entes autónomos, es que es necesario mirar
el proceso de compra en el marco del PCA. Y la Defensoría del Pueblo da un paso más y dice, permíteme recomendarte algo. Y ese permíteme recomendarte algo, yo creo que es interesante analizarlo y es, ¿por qué la municipalidad reflexiona a la Defensoría del Pueblo y dice, ¿por qué tiene que tener almacenes de alimentos si ese no es el objetivo del gobierno local? ¿No? ¿Por qué tiene que estar involucrado con personal haciendo fichas técnicas y analizando alimentos cuando no es la fortaleza del gobierno local? ¿Por qué lo que no hace es más bien trabajar y plantear un proceso de compra tercerizado tipo Jaliwarma? ¿Qué hace Jaliwarma? Compra una vez al año. Compra antes que comience el año, tiene que tener seleccionados los proveedores. Jaliwarma tiene que tenerlo en febrero, pero el proceso lo lanza el año anterior con cargo al presupuesto, que en el caso del PCA hasta ahora siempre es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, voy a lanzar un proceso que me permita atender de acá al año siguiente y hay un proveedor que gana. Ese proveedor que gana no lo tiene que entregar el alimento, el paquete, digamos, todo el kit de alimentos en un almacén del gobierno local, que le va a implicar alquiler, le va a implicar fraccionamiento, distribución, y si la distribución no la tiene, quien carga con la distribución es el comedor que se acerca, contrata a alguien, lo lleva. Entonces, puesto tipo llave en mano, alimentos puestos en cada comedor, ¿sí? Si estuviésemos en el 2015, yo diría, no puedo licitar porque no sé dónde están. Estamos en el 19 y han sido georreferenciados. Hay que actualizar, hay que mirar si alguno se movió, pero creo que el principal trabajo ya se hizo. Si eso se le da al gobierno local y dice, muy bien, voy a tercerizar todo el proceso de compra. Las fichas técnicas me las da Salud cuando es PAN-TBC. Las otras fichas se acuerdan en función a la necesidad. Sale un proceso de compra del año, se asignan a uno o más proveedores que atienden a cada comedor. Cada comedor recibe cada mes, cada 2 meses, no necesita tener almacenamiento, el proveedor entrega los alimentos frescos y con eso ahorraríamos un montón y tenemos experiencia en eso. Cuando nosotros georreferenciamos los 14.000 comedores fue por lo siguiente. Tuvimos el compromiso de entregar kits de cocina popular. Y la pregunta era, ¿en qué estadio los vamos a entregar? No me van a dejar mentir. Y yo le digo, ¿cómo entregar en un estadio? Si tengo que verificar que la cocina funcione, ¿no? Tengo que verificar que todo esté conforme. Entonces, para contratar al logístico camión que iba a entregar comedor por comedor todo el kit, tuvimos que georreferenciar. Y de esa manera le pedíamos cuentas, actas, y se logró. Se entregaron a los 14.000 comedores. Por lo tanto, ya parte del trabajo está hecho. Y podríamos pensar de repente, congresista, porque no es una decisión del MIDIS. Necesitamos normas que efectivamente generen las condiciones en los gobiernos locales, facilidades normativas para hacer este tipo de proceso. Yo creo que ahí se quedarían, sin tener fraccionamiento, sin estar preocupados si llegó el arroz con gorgojos o no, si llegó todo a tiempo, sino directamente un tercero entrega directamente en el comedor todo el paquete. En todo caso, ese es un tema, una idea que se pone a consideración porque es una situación que no es sencilla. Más de una vez he tenido los reclamos de las socias de los comedores a través de sus lideresas de que no llega con la calidad que esperan y a veces la autoridad contrata la calidad que se espera. Pero si no llega con la calidad que se espera por experiencia propia de dirigir programas de alimentación, es que inclusive al almacén de la entidad puede llegar con la calidad que se espera. Pero cuando sale el camión del almacén y hasta que llega al punto final, en el camino algo pasa con el arroz y algo pasa con los insumos. Por lo tanto, a veces paran los camiones y cambian el producto, es terrible. Entonces, esa propuesta la pongo sobre la mesa y en la misma línea congresista de seguir sumando para fortalecer y sobre todo que los comedores avancen en ese proceso y ese reto que es la inserción económica desde la experiencia que tienen. Gracias, congresista. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a escuchar a los comedores populares. Va a hablar la señora Yanel, la señora María Luisa y la señora Alejandrina, representando a diferentes gremios de comedores populares. Vamos a empezar por mi izquierda con Alejandrina Carranza para que nos pueda dar un poco la lectura de lo que hoy estamos conversando. Quiero saludar al señor Amílcar Vargas, que se une a la mesa de trabajo que es de programas alimentarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Bueno, ante todo tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Primero agradeciendo a Dios que en esta tarde estemos reunidas cada una de nosotros, agradeciendo esta invitación a la congresista Lamayo, muy contentas de recibir a nuestra ministra amiga, Paola Bustamante, cuando ella dijo en un momento, nos conozco con alguna lideresa desde el 2012, una de ellas soy yo. Nosotros nos conocemos cuando la ministra estaba trabajando en Prona, y desde ahí ella siempre se ha congratulado con nosotros. Agradeciendo a todos los presentes, a Milagros Bailete, que tiempo que no la veo, a la ministra Mónica, a la viceministra Mónica, que le hemos hecho trabajar como mi color, como negra, todo el día viernes para ver los de la ley justamente. Hemos estado hasta las 10 de la noche en el MIDES haciendo el reglamento, sí, trabajando para la ley de la congresista para que salga lo más pronto posible. Y sobre todo a mis compañeras dirigentes que están acá, ¿no? Todas acá, América, María Luisa, Nelia, todas que estamos viendo pues todo el tema de nuestros comedores. Muchas gracias por este apoyo brindado a nuestra organización y sobre todo que la verdad que yo no sé si yo debería estar sentada acá o acá, ¿no sabe por qué? Porque ustedes han hablado perfectamente todo lo que realmente nos corresponde a nosotros. Lo han hecho de tal manera que más bien ustedes han parecido las dirigentes nacionales y provinciales, ¿no? Porque es verdad, lo han hecho pero bien, bien, bien. Todos los que nos ya conocen de verdad el tema y sobre todo, prácticamente voy a repetir nomás lo que ustedes han dicho, que lo han dicho todo. Sí necesitamos para ver lo del presupuesto, ya lo dijo la ministra, hay un trabajo, ¿no? Para ver para que, si no me equivoco, en septiembre, agosto, por ahí tenemos que ver el presupuesto ya para el otro año, porque este año ya prácticamente ya el presupuesto ha sido aprobado el año pasado. Hay que trabajarlo para el otro año, porque es verdad, hay distritos, y lo mencionó muy bien la congresista, efectivamente Comas, tenemos ahí 437 comedores, 33.000 beneficiarios, y solamente nuestro programa, nuestro presupuesto ha durado para 9 meses. Eso quiere decir que nosotros no tenemos víveres desde el año pasado, desde octubre, noviembre, diciembre, más este tiempo que ha habido algunos problemas que ya verdad se han resuelto, pero recién estamos en licitación. Eso significa que tenemos, y quiero que lo sepan, estamos con 6 meses sin tener nosotros el apoyo alimentario. 6 meses que estamos sobreviviendo y estamos trabajando con nuestros propios recursos. El menú nosotros lo cobramos 3 soles, 3.50, 2.50. La que más cobra es 4 soles. Pero, y muchos de ustedes, que veo acá funcionarios, creo que también ustedes han ido al mercado o al menos han escuchado referencias. Ha subido la papa, subió la cebolla, subió el zapallo, ha subido todo. Y ahí tenemos que nosotros guerrear porque no podemos dejar de cocinar, porque ahí están los comensales, justo estamos en la etapa del colegio, pero ahí como sea estamos saliendo adelante. También el otro tema era sobre, para tener nuestro presupuesto con nombre propio, cuando nosotros estamos en el presupuesto en el fondo de contingencia, y nosotros ya habíamos conversado también con la congresista y con la ministra, para que ya tenemos años en los comedores y queremos salir como sale lo del vaso de leche, porque ellos salen en el presupuesto de la República con nombre propio, vaso de leche, y nosotros también queremos vernos así, comedores populares. Esa es otra tarea que vamos a trabajarla, ¿no? Y así es. Y luego, ya lo dijo la ministra, para lo del convenio, que la ministra, no, en este caso la congresista, lo mencionó, para el convenio que se vea pues de un año antes, para que lo puede aprobar la sesión de consejo desde noviembre, diciembre, cosa que el otro año rapidísimo nomás no puedan entregar ya el presupuesto y sobre todo los víveres. También hablamos sobre lo de la licitación, creo que ahí sí vamos a, no sé, ahí ver la forma, porque nosotros lo que queríamos era tener una licitación que se le llama a degustación, donde nosotros veamos a todos los, porque no hay nada que ocultar, todo tiene que ser transparente, a todos los postores, y que nos lleven los productos y nosotros pues cocinarlo y nosotros ver, porque usted mismo lo ha dicho, ministra Paola, que usted sabe, hay veces nos traen los productos, de repente los probamos, bien rico está, pero a la hora que viene ya los comedores, ya viene otro tipo de arroz, nos traen ese arroz de la selva, que es malísimo ese arroz, nosotros lo sabemos porque nosotros cocinamos en nuestros comedores.
Entonces vienen los cambiazos. Yo creo que ya con esto yo ya me detengo para que mis otras compañeras puedan hablar, y no sin antes agradecerle a usted, congresista, a usted, señora ministra, todo el apoyo prestado, y lo mismo que todos ustedes que están tomando su tiempo para escucharnos a nosotros, las organizaciones sociales de base. Muchas gracias y que Dios me la bendiga a cada una de ustedes. Gracias, Alejandrina. Sí, yo quiero hacer dos precisiones. La primera es que hay que contextualizar nuestra reunión. Nosotros queremos tener recursos los 12 meses y necesitamos un sistema de compras eficiente. ¿Tenemos que cambiar la ley para generar un tema administrativo? No lo sé. Si hay la necesidad, podemos modificar la norma. Nosotros tenemos esa facultad. Y para eso está el MEF, que nos tendría que decir cómo es que ajustamos y en qué parte podemos ajustar este sistema, porque hablamos de un proceso más predictible, que nos diga cuándo vamos o qué cantidad de recursos vamos a tener. Por eso las cifras eran bastante importantes e interesantes. Y quizás, aprovechando que usted, ya, señora viceministra, a través de la ministra, ya han estado trabajando con los comedores, ensayar nuevos procesos que podamos alcanzar y saber en qué parte la norma no cubre este tema con la autonomía que tienen las instituciones, porque también recordemos que estamos en un proceso de modernización del Estado y que deberíamos no necesariamente el marco de la norma modificar, pero si nosotros encontramos algo, podemos hacer un régimen de excepción, que es mucho más sencillo, o modificar en ese extremo para esta norma. Yo quiero darle el uso de la palabra. Relinda Sosa es amiga de la mesa de trabajo, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres y Organizaciones de Vida y Desarrollo Integral, ya está con nosotros. Yo la justifiqué porque me habían comentado que tenía un tema, un incidente, pero de salud. Relinda, básicamente, puntualmente, para el tema de provisión y adquisición de alimentos, ¿cuáles son los principales problemas que confrontan los comedores? Y si ustedes habían vislumbrado alguna posibilidad de poder resolverlo. Con mucho gusto te escuchamos. Bueno, no sé si buenas tardes, señora congresista, buenas tardes, señora ministra, y todo, digamos, las autoridades, congresistas, asesores presentes y también mis compañeras de las organizaciones. Yo voy a preferir en todo caso compartir este punto de vista con Yané Carrión, que está aquí también, con quien hemos visto de alguna manera también estos temas, ¿no? Ambas somos de Conamobidi, uno del nacional y otra metropolitana. En primer lugar, señora congresista, y como todos sabemos y aquí, el tema del proceso de adquisiciones, de algún modo anteriormente, cuando todavía era, digamos, en físico, ¿no? O sea, con los documentos de la convocatoria y por lo tanto la presentación de los postores era en una mesa, era posible tener mejores condiciones para poder opinar y seleccionar también la misma propuesta que tenían los proveedores y de algún modo manejar incluso los precios y garantizar que eso se mantenga o la calidad. Sin embargo, entendiendo que para el Estado también es un mecanismo de repente de mejor control el tema del sistema ya digital, digamos, sin embargo, en la práctica esto no facilita, más bien a las organizaciones dificulta, porque no todos acceden a este sistema, por un lado, no todos conocen y además permanentemente hay otras dificultades que se presentan en el proceso, y entonces ya los puntos, digamos, precisos lo podría señalar Yané, pero yo solamente quería decirles de que efectivamente las compras, en el mejor de los casos, más aún este año, habría que hacer un seguimiento, que hay autoridades nuevas y por lo tanto los funcionarios también, muchos de ellos son nuevos. En tiempos normales, digamos, hemos tenido incluso hasta procesos de compra que se hacen a medio año o quizá un poco más. Entonces la gran pregunta es, con experiencia pasaba eso y ahora empezando no sé cuál va a ser nuestra situación. Y eso hay algunos reportes que se han hecho también desde el MIDIS que ha hecho el seguimiento. Entonces, lo que nosotros pensamos es de que de alguna manera la norma tendría que revisarse o modificarse, pero además también mantener un poco el contexto de las regiones, porque parte de lo que dice la normatividad es que la compra de alimentos debe ser de producción local.
Sin embargo, no siempre todas las zonas productivas ofrecen los alimentos que se puedan demandar. Y entonces ahí se necesita una cierta, no sé si flexibilidad o adaptación de la norma de acuerdo a esos territorios. Y yo cedería la palabra a Janet, que es un poco lo que había visto, más los puntos específicos de la modificación de la norma. Gracias. Buenas tardes, Janet, en el uso de la palabra. Bienvenida. Buenas tardes con todos, soy la señora Janet Carrión. Ya me antecedió la compañera que es mi nacional, justamente para agregar sobre este tema, ¿no? Nosotros hemos venido pidiendo hace mucho tiempo que se haga una ley especial que nos faculte para poder hacer mayores controles en las compras, ¿no? Las fichas técnicas de la OSI que nos ayudan a poder colocar, que nos ayudan a colocar mejores parámetros. Son muy generales, no hemos podido realizar compras, ¿no? Como se debe ser, y nosotros ya tenemos experiencia en algunos distritos, que lo que comentó la ministra, hemos comprado por 2 años. El tema no es la compra o el tiempo, es prácticamente que la OSI modifique la ley o que nos dé una ley que se pueda mejorar para poder hacer las compras sin mucha restricción. Eso es lo que nosotros pediríamos en parte toda la OSI. Muchas gracias, Janet, y gracias a las señoras de los comedores populares. Está con nosotros el responsable, señor Silvio Aquipa, de Perú Compras. Si usted podría decirnos si hay una fórmula, en virtud a las reuniones pasadas que habíamos conversado, que se podría optimizar el mecanismo de compras para los comedores populares, entendiendo los sui generis de estas instituciones. Cada una de las dependencias, en este caso de repente el propio Ministerio de la Mujer, hacer una suerte de trabajo que lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud, precisamente dentro del programa para reducir, o el programa de la lucha contra la anemia. Nosotros como Perú Compras tenemos una facultad de acompañamiento a los ministerios que diseñan políticas como estas de la lucha contra la anemia, de poder diseñar fichas de homologación, es decir, productos determinados que tengan características comunes o similares, que exista más de un proveedor en el mercado y que puedan existir organismos que certifiquen la calidad de esos productos. Podemos diseñar fichas de homologación. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, con Minsa, que se ha trabajado el alimento infantil instantáneo fortificado, que ya tiene su ficha de homologación, el arroz fortificado, que también tiene su ficha de homologación. ¿Qué permite esta ficha? Que cualquiera de las entidades públicas, estén o no dentro de la ley de contrataciones, están obligados a utilizar esa ficha. Es decir, cuando tengan que hacer sus especificaciones para adquirir el producto, ya no tienen que estar realizando ese trabajo, sino simplemente utilizar la ficha y trasladarlo a sus requerimientos. Entonces, esa es una de las formas. Actualmente estamos trabajando con el MINSA también el alimento infantil bebible, de tal forma que esta pueda adquirirse también a través de, en este caso ya es un procedimiento más simplificado, independientemente del monto de la adquisición, se hace uso del procedimiento de simplificación, adjudicación simplificada, que es mucho más simple. En un promedio de menos de un mes ya se podría estar teniendo los productos. Ahora, obviamente para esto, en el caso de la ficha de homologación, tenemos que trabajar con el ente rector que tiene a cargo la política, en este caso alimentaria o alguna otra política que pueda establecerse. Otra de las herramientas también que podemos trabajar son a través de las fichas de subasta inversa. Es decir, en el caso de la subasta inversa, ahí sí Perú Compras es el ente encargado de diseñar aquellas fichas de los listados de bienes y servicios comunes para que a través de la subasta inversa pueda adquirirse estos bienes. Tenemos infinidad, en total actualmente en el listado de bienes y servicios tenemos 170 bienes en alimentos, desde verduras, menestras, ajo, azúcar, choclo, etc. Toda la lista de bienes y servicios que obviamente van a tener que ser aprobados por Perú Compras, y una vez que sean aprobadas estas fichas, al igual que la ficha de homologación, van a tener que ser utilizadas a través de la subasta inversa. A diferencia de la homologación, en la ficha de subasta lo único que va a interesar es el precio del producto. Entonces, y obviamente el procedimiento va a ser mucho más simple y totalmente electrónico. Además, existe otros mecanismos de apoyo también, como son el acompañamiento y asesoramiento a los entes que compran en cada una de las entidades. Entonces, para cada uno de estos
estas herramientas, nosotros tenemos conjuntamente con los ministerios reuniones, mesas de diálogo, donde invitamos no solamente a las entidades que van a necesitar estos productos, sino a los proveedores, de tal forma que se haga más transparente el proceso con los comentarios, observaciones y sugerencias de todos los que participan en la compra, y de tal forma que podamos sacar una ficha totalmente consensuada y que sirva finalmente, ¿no? Entonces, en eso es lo que hemos estado haciendo. Una interrupción, gracias. Yo quería escuchar, porque este proceso tiene la intervención del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión, pero también tiene, el protagonista son los municipios. Entonces, son los gobiernos locales los que llevan adelante el proceso de adquisición. Ya hay varios procesos en los que esto va de manera intrainstitucional y diferentes niveles de gobierno también, porque no estamos hablando de gobierno nacional. Finalmente, entre ministerio y ministerio puedes tú. Entonces necesitamos una alternativa que pueda vincular, diferenciando las competencias que en cada materia hay. Entonces vamos a escuchar al señor Amílcar Vargas, que la vez pasada también nos acompañó. Me parece bien el tema de las fichas, pero hay que capacitar a quien llena las fichas, a quien procesa las fichas y a quien valora las fichas. Son temas independientes. ¿Cómo va en la Municipalidad Metropolitana? Ya habíamos conversado y habíamos dicho que podían alcanzarnos una propuesta de modificación, de simplificación el tema. Coméntenos, por favor, señora Amílcar. Buenas tardes, señora ministra. Buenas tardes, congresista Mayo, señoras representantes de las organizaciones sociales de base, señores de los ministerios diferentes que nos acompañan. Sí, efectivamente, nosotros creemos de que es necesario, ¿no?, procesos que puedan simplificar para hacer más efectiva la llegada de los alimentos desde enero, fundamentalmente, ¿no es cierto? Creemos que es posible que se armen los convenios a partir de octubre, ¿no?, para tenerlos efectivos a partir de enero. Y reiterando el tema, ¿no?, que nosotros como Municipalidad de Lima, me doy esa libertad de decirles que tenemos el 10%, que parece que para este año sí ya no los van a otorgar, ¿no?, que tenemos esa limitante. Vista de esto... ¿10% qué? Si puede ser más preciso. No nos otorgan del total presupuesto, ¿no?, de manera operativa. Ajá, para gastos operativos. Si me permite, gracias. El presupuesto que se le asigna a los gobiernos locales es para compra de alimentos y para gasto operativo, que es el personal que se encarga. En el caso de la Municipalidad de Lima, efectivamente no tiene ese gasto operativo. Yo he tomado conocimiento de ese tema y estamos en ese proceso, lo tengo ya marcado como tema pendiente, pero efectivamente, como en todo, siempre hay un porcentaje de costo operativo y ese costo operativo no lo tiene, que es la preocupación que tiene actualmente, pero estamos en el proceso, entiendo yo, a punto de finalizarlo. Exacto. Entonces ya esperamos buenas noticias pronto. Adelante el señor que va a presentar la propuesta. Para la grabación, por favor, si tuviese la generosidad de presentarse. Ahí está el señor Juan Carlos Natividad. Mi nombre es Juan Carlos Natividad, administrador de la Sugerencia de Programas Alimentarios de la Municipalidad. Bien, como ya lo manifestó mi sugerente, desde meses atrás nosotros venimos ya tratando este tema para sobre todo para el convenio ya firmado, que ya afortunadamente ya se realizó. Inclusive damos gracias también ya que ya nos han hecho las primeras transferencias y esperamos que en los próximos días, ya trabajados ya también con el pedido que nosotros hemos hecho al área de logística, nosotros ya hemos preparado también nuestras especificaciones técnicas de los productos que vamos a comprar. Y realmente para poderles brindar... Señor Juan Carlos, le hago unas preguntas y usted me responde. Correcto. ¿Ya? Listo. ¿Cómo se iba llevando adelante el proceso de compras? ¿Perdón? ¿Cómo se llevaba adelante el proceso de compras de alimentos? ¿Desde qué fecha ustedes empezaban? ¿Tenían el convenio y qué pasaba después? Ya, antes del convenio nosotros ya realizábamos nuestras propuestas con los comités de gestión para elaborar cuáles eran los productos que nosotros íbamos a comprarles en el año siguiente. ¿Cuándo le hacían llegar este pedido? ¿Qué fecha? En los últimos días del mes de diciembre. Ya con los comités de gestión nosotros ya elaboramos la relación de los alimentos que íbamos a comprar en el próximo año. Y de esa propuesta que alcanzaban, ustedes
¿Cuál era el proceso que venía a continuación? Ya, esperábamos nosotros que saliera el proyecto del convenio con el MIDES para nosotros ya tener los recursos necesarios que nos permitan saber hasta qué cantidad de meses podríamos tener según los precios de cada producto, alcanzarles a ellos. Puede ser 10 meses, puede ser 5 o 11 meses, pero en lo que nosotros hemos propuesto, hemos elaborado el proyecto, nos va a alcanzar para 10 meses. Señor Natividad, le quiero hacer una consulta adicional. ¿Qué tanto cambiaba el petitorio que planteaban los comedores de año a año? Hay mucho cambio, 30%, 10%, 20%. Estas recomendaciones que alcanzaban, ¿cuánto cambiaba de año a año? Bueno, año a año nosotros hemos venido mejorando la calidad y presión a los proveedores de la calidad del producto que nos iban a entregar. Porque con el comité de gestión nosotros elaboramos toda una programación y mejoramos siempre cada año la calidad del producto y el producto que nos íbamos a entregar. Años atrás nosotros le entregamos 2 o 3 menestras en el año, ahora nosotros estamos entregando ya una variedad de menestras, ya no son 3, sino ahora son 5 o 6, de acuerdo a lo que ellas también puedan solicitarnos, ¿no? Claro, pero la pregunta era otra. La pregunta es, ¿cuánto de todas las el pedido que yo iba a hacer, cuánto por ciento cambiaba? ¿Cuánto de este pedido, 2017 le he pedido esto, 2018 le he pedido esto y 2019 esto? Entre documento y documento, ¿cuánto por ciento ha ido cambiando de las propuestas que le han venido haciendo? Perdón. A ver, la congresista desea conocer, ¿no? Y yo creo que ahí nos pueden ayudar, normalmente lo que se compra es cereales. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, cereales. Y cereales normalmente se ciñe arroz, quizás trigo, no lo sé, pero principalmente arroz. En el caso de menestras, ¿no? Lo que piden es el genérico menestras. Y ojalá que fuera diverso. Y entonces, diverso. Sobre eso es lo que la congresista está pidiendo. Muy bien. Arroz, todos los años es arroz. Todos los años es menestras, partiendo por frijol seco. Todos los años es producto de origen animal, ¿sí? Cárnicos, ¿no? Y aceite, ¿no es cierto? Esos son los cuatro bloques de alimentos. Entonces, sobre eso la congresista quiere saber cuáles los cambios que se hacen anualmente respecto de o cantidades o calidades. Ya. Me disculpe si no lo había entendido. Mire, nosotros para este año que hemos programado, el año pasado habíamos estimado, como ya le dije, 3 productos de menestras, ahora hemos empleado 5. Ahora en los cárnicos, en lo que es el POA, ya no solamente vamos a hacer conservas, sino le vamos a entregar ahora el bofe, el hígado, el mondongo y pollo adicionalmente. Entonces son esos productos adicionales que para la mejora de la canasta menú diario de los comedores populares tratamos que nosotros sean más nutritivos para ellos y con mejor calidad, ¿no? Y más variado. ¿Por qué le preguntaba eso? Si puede apagar un segundo su micrófono. Porque de repente esa etapa la podemos obviar. Porque en lo que hacen ustedes el petitorio y se demora mucho tiempo, quizás hay mucho, o sea, que queremos sintetizar, simplificar. Simplificar no necesariamente es flexibilizar, sino es optimizar, porque ya conocemos que hay cosas que van a ir cambiando. A los productos nuevos que están presentando, y si estamos luchando contra la anemia, ¿por qué no se utiliza la sangrecita, por ejemplo? En Arequipa, ustedes saben que yo soy congresista por Arequipa, comemos muy rico los arequipeños. Entonces estoy organizando, ministra, le invito, el primer festival de sangrecita, porque hablé con el señor del Camal y me decía que las cantidades de sangre que botan es impresionante. Entonces vamos a hacer un recetario con la sangrecita para incorporarlo en la dieta y lo vamos a presentar, porque no es posible que algunas cosas estén al margen. Ustedes dirán, no nos interesa eso, pero quizás podríamos incorporar. ¿Y a qué venía el tema? Que queremos ver de qué etapas podemos prescindir de este proceso largo que tenemos acá y que puedan ser más rápido, que ustedes puedan tener en vez de 9 meses, 12 meses. Por eso no lo estoy interpelando, querido señor Juan Carlos, pero sí quería conocer. Ahorita te doy el uso de la palabra. Entonces, podríamos obviar, si hay una idea más o menos de qué cambiar, podríamos sintetizar. ¿Qué viene después de esa etapa? Del convenio, hace usted valida,
quiero saber el municipio cómo interviene, por favor. Bien. Luego de conocer la programación y que solicitamos nosotros, enviamos toda la relación de los alimentos que solicitamos a logística. Logística hace la etapa de estudio de mercado. Dentro de su estudio de mercado, ellos evalúan los precios y costos de todos los productos que nosotros estamos solicitando, y posteriormente ellos nos indican cuáles son los productos que ya podemos nosotros entrar a la licitación, entrar a la convocatoria para su respectiva licitación, para colocarlo dentro del... Así es. Ok, me dice la ministra, y discúlpeme, que es una exigencia de la norma, ¿no? La norma exige un proceso de evaluación y selección. En el uso de la palabra, por favor. Yo pediría disculpen con el respeto que se merecen. Acá también hay otros funcionarios de otras municipalidades que vienen con la experiencia ya. Quisiera ver que se pronuncie. Pero estoy en la conducción yo. No, todos van a hablar. Te agradezco la sugerencia, pero vamos a ordenarnos, cariño, ¿ya? Finalmente, ¿a cuántos comedores atiende y con qué oportunidad la municipalidad metropolitana? La municipalidad atiende a 59 comedores del Cercado de Lima. Atendemos también 16 centros de postas médicas. Atendemos también a centros hogares albergues. Tenemos 9 hogares albergues y tenemos 8 centros de adultos en riesgo. A todo ese grupo nosotros tenemos y están comprendidos dentro del programa de complementación alimentaria. Señor Juan Carlos, si usted podría cambiar algo y con la experiencia que tiene de todo este proceso, ¿qué parte usted cambiaría? Si tendría la posibilidad de hacer. Si tuviera la oportunidad, prácticamente los procesos debería de tener menos tiempo de convocatoria. En vez de realizarse en un mes prácticamente, los estudios de mercados deberían rebajarse a 2 o 3 días. Las convocatorias deberían prácticamente hacer a una semana, y con la prontitud de este tiempo nosotros podríamos tener la facilidad de poder atenderlos a los comedores en el debido tiempo que ellos estiman recibir sus productos. Entonces serían 2, porque usted primero me dijo que tenía que ser la oportunidad. Ustedes le entregan las recomendaciones de las señoras, los requerimientos en diciembre. En diciembre, pero eso lo podríamos empezar, como decía Janet, en octubre. No, en octubre, el primer trimestre antes de terminar el año, se hace la convocatoria y se tiene cubierto para el primer trimestre del año. Claro, perdón, a lo que yo me refería, congresista, es una vez tenido ya el convenio realizado, ¿no? Pero el convenio tiene que hacerse antes de finalizar el año. La relación de los productos que necesitan los comedores tendría que ya estar aprobado antes del mes de diciembre. Empezar las convocatorias, es decir, en los primeros días de enero, una vez que ya tengamos los recursos. Entonces, bajo ese esquema nosotros podríamos ya atenderlo, en la quincena de enero ya podríamos tener ya los productos ya comprados. Le agradezco mucho, usted ha sido más que amable, muy gentil. Y creo que hay algo muy importante que dijo la señora Alejandrina, que yo no quisiera, antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Rosario Riofrío del MEF, es que este año ha habido elecciones municipales y hay muchísimo funcionario nuevo. Entonces, creo que hay la necesidad de hacer un instructivo, una guía para adquisición. Como hay una guía de padres para enseñar tal materia o cual materia, necesitamos hacer una guía para autoridades de todos los temas que tienen que ver con los comedores populares, cuya rectoría es del Ministerio de Inclusión, pero que incide en los gobiernos locales, porque no tenemos pequeñas sedes del MIDIS en todo el país. Entonces, algunas competencias van de manera transversal. El alcalde, el gerente de desarrollo social, el gerente de logística, tiene que saber cuál es su competencia y qué plazo tiene para hacerlo. Ojalá que esta guía la podríamos hacer con el nuevo procedimiento que tenemos que alcanzar como propuesta, modificando normas administrativas o modificando la ley. Pero tenemos que tener guías que permitan cumplir con un tema de asertividad, porque finalmente este es el lado más sensible del país, los pobres y los extremos pobres. Entonces hay que capacitar a los funcionarios para que atiendan con eficiencia a este sector. Doctora Riofrío, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, la vez pasada habíamos avanzado a esto. ¿Qué mirada le ha dado usted y qué normas habría que modificar desde el presupuesto público para atender
con prontitud. Y hay algo que no se está hablando, que es la cobertura. Porque estamos diciendo oportunidad, pero no es suficiente ser oportuno, sino queremos más. ¿Hace cuántos años no se actualizan los presupuestos que se asignan a comedores populares? También es un tema sensible, porque hay que actualizar la data. Esta data, que yo tengo del 2016 y con la georreferenciación que ha hecho en otro momento, hablan ya no de 16.000, sino de 14.000. Pero igual tenemos que tener la posibilidad de que la última persona que entra al comedor tiene un presupuesto asignado para cubrir sus necesidades alimentarias. Por favor, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias nuevamente, congresista, señora ministra, por su presencia también. Bueno, efectivamente, con ocasión de la reunión pasada, efectivamente veíamos a partir de la exposición que hicieron nuestros colegas de la municipalidad la necesidad de contar con la presencia en esta mesa de la Dirección General de Presupuesto Público, y efectivamente aquí están presentes los representantes de esa Dirección General, que es el ente rector en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Por mi parte, represento a la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad, que pertenece al Viceministerio de Economía y vela por el régimen de la contratación pública. Entonces, sin perjuicio de la intervención también en materia de presupuesto, ya que ese es un tema medular en esta mesa, con relación a los comentarios referidos a, digamos, la optimización de los procesos de compra, sí hay que tener en cuenta, congresista y todos los presentes, que efectivamente el proceso de compra pública es un proceso regulado, ¿no? Tiene etapas, tiene plazos, pero no todo depende efectivamente de la norma. Hay plazos y actos, como son los actos preparatorios, que dependen directamente de la gestión de la entidad. Es decir, la norma no establece ni un plazo mínimo ni un plazo máximo para realizar esta serie de actos, entre los que se encuentra el estudio de mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que se determina esta necesidad en los productos que ya ha señalado incluso con detalle la ministra y se establece el estudio de mercado respectivo, ya simplemente el proceso está listo para ser convocado, sin perjuicio nuevamente del tema presupuestal que pasa por el convenio y su suscripción. Para efectos de alguna mejora u optimización, efectivamente nosotros íbamos de la mano con Perú Compras, ya que en la reunión pasada se señalaba esta posibilidad de establecer estas fichas de homologación, ¿no? De la mano con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como ente rector en la política, ¿no? Porque así funciona esta figura en la contratación pública. Entonces, y ello además sin perjuicio, congresista, de esta guía que señala como para efectos de ayudar en los cambios de gestión, porque efectivamente sabemos, conocemos, de hecho hemos participado también como Ministerio de Economía en algunas otras sesiones en las que por iniciativa de algunos colegas suyos congresistas, y preocupados por esta paralización que surge tanto a nivel de gobiernos regionales y locales por la transferencia de gestión, una serie de presentaciones en diversas materias para esta suerte de capacitación de primera mano, digamos, ¿no? Sin perjuicio, obviamente, con toda la intención de poder contribuir con ellos, si es que fuera así necesario. Y bueno, me permito nuevamente, como ocasión como la vez pasada en esta mesa de trabajo, señalar que desde el MEF, en el marco de la política de implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, esta problemática justamente de la distribución de aquellos bienes que resultan estratégicos para la población, resultan estratégicos para la prestación del servicio público por parte del Estado, viene siendo materia de una evaluación diferenciada, digamos. Es decir, no es lo mismo comprar útiles de escritorio para una entidad pública que comprar este tipo de bienes estratégicos. Exacto. Entonces, ya partiendo de esa clara distinción desde el MEF, y sí les rogamos toda la comprensión del caso, porque es un sistema nuevo, es un sistema que recién se va a implementar con ocasión de la delegación de facultades que el Congreso tuvo a bien delegar al Poder Ejecutivo en esta última ocasión del año pasado, en septiembre. Y bueno, estamos trabajando arduamente, cierto es, la ministra también conoce de ese trabajo en el que estamos bien abocados. Y bueno, con toda la intención de justamente recoger esta problemática, así como el tema de los medicamentos, por ejemplo, también, que es un bien de igual manera estratégico, ¿no? Entonces, eso por el lado de la política de compra pública. Quizá
comprometernos a través suyo, congresista, de alcanzarle esta suerte de guía, de pasos muy básicos, ¿no? Para que a través de la mesa se puedan repartir a los interesados en el tema, ¿no? Okay. Es importante. Vamos a escuchar entonces a la señora Patricia Alarcón de la Dirección General de Presupuesto Público. Sí. Hoy día están mucho más conservadoras las señoras de los comités, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con la viceministra de Hacienda en esta materia y hablábamos de que necesitábamos más recursos financieros para que los comedores populares pudieran funcionar en el marco que establece la Constitución Política del Estado en el artículo 1 cuando habla de la dignidad de la gente. ¿Sí? Entonces, no hay más. ¿Cómo vamos en el tema de sinceramiento de los presupuestos para los comedores populares? Sí, buenas tardes. Vengo a una presentación de la Dirección General de Presupuesto Público, así que vamos a hablar un poco de lo que es la programación y también un poco de lo que es la ejecución, porque también nos interesa la ejecución, la compra, la logística para una mejor programación subsiguiente año a año. Entonces, si hablamos de mejora de un proceso, lo primero que tenemos que hacer es mapearlo bien. Desmenuzar el proceso desde el inicio. Y al inicio, para toda programación exitosa, tenemos que tener claro qué cosa necesitamos. Entonces, si la política pública tiene que ver con la programación multianual, quiere decir que tenemos que pensar muy bien, con anticipación, lo que queremos. Y ahí la palabra clave es la información. Como lo decía la ministra Paola Bustamante, si nosotros como MEF no tenemos información clara, no solamente del lugar, sino de beneficiarios, de porciones, de tipos de productos, de la calidad, de si es la sangrecita o si es otra cosa, en fin, no vamos a poder entenderlos mejor y pasar cualquier monto que ustedes quisieran proponer para que esté sustentado y sea aprobado. Eso en cuanto a la cifra global. De hecho, la cifra no se mueve mucho año a año, es un poco inercial la asignación, pero estamos caminando hacia mejorar eso. Sobre el tema del proceso adelantado, definitivamente, contarles un poco, los que ya lo saben, permítanmelo repetirlo, es que la Dirección General de Presupuesto Público lo que hace es una asignación de un monto global con la ley de presupuesto. Y después el Ministerio el MIDIS lo que hace es la distribución y la parte financiera ya se ve con la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público. Entonces, para hacerlo antes, y obviamente quien convoca el proceso tal como está el diseño en este momento es el gobierno local. Entonces, para que esté, ¿qué necesitamos como compra? La disponibilidad presupuestal. Para que la disponibilidad presupuestal esté en el gobierno local, obviamente el convenio tendría que ser el año anterior. Seguramente ahí hay que modificar algunos aspectos de los procedimientos. Si tenemos una buena programación, nada obstaculiza a que las entidades pidan una previsión presupuestaria el año anterior para lanzar el proceso. Eso desde el punto de vista de los actos preparatorios en lo que es la programación de recursos. Y ahora me permiten, por favor, un poco por la experiencia en contrataciones que también he tenido la suerte de tener. Cuando ya entramos a los actos preparatorios, señor administrador, hay plazos, como bien dice la señora Riofrío, dependen de la entidad y otros dependen de la regulación. La regulación pone plazos, pero ¿por qué una municipalidad compra más rápido o mejor que la otra? Habría que ver mejores prácticas. ¿Y cuáles son las mejores prácticas? La definición clara de las características técnicas de lo que voy a comprar. Y ahí entra perfectamente, y ahí inclusive hay un espacio de corrupción muchas veces. ¿Por qué? Un estudio de mercado se demora cuando no tiene pluralidad. Y a veces cuando no tiene pluralidad, porque el producto está a lo mejor sin querer direccionado. Entonces, ¿cómo ayuda ahí una entidad como Perú Compras? Justamente haciendo la ficha o la homologación, si participa el MIDIS, o la ficha de subasta inversa, si es el caso, para que el producto con el estudio que se hace por una única vez y después mejoras, ya ustedes no tengan que estar demorándose en las observaciones a las características técnicas, porque eso es un tema que atrasa tanto el acto preparatorio como el proceso de selección en sí, porque también están las llamadas denuncias, que también retrasan. Y ustedes muchas veces han denunciado ante el OCESO, si no me equivoco. Entonces,
Nuestro aporte como DGPP es todas las facilidades del caso para el tema de la programación con la información. Yo que la voy a interrumpir. Sí. Lo que necesitaríamos, y discúlpenme, quiero apretar un poquito los tiempos, lo que necesitamos es que ustedes nos hagan llegar como MEF, porque tiene muchas direcciones el MEF. Tiene muchas direcciones y por la experiencia que tengo en trabajar en MEF, yo tengo suerte y siempre tengo funcionarios de primer nivel, pero hay mucho criterio discrecional. Yo creo que uno de los ministerios que menos procedimientos regulados internos tiene es el MEF. Y tiene muchas direcciones a su cargo. Entonces, en el tema de adquisiciones nada más para alimentos de comedores populares pasa por direcciones diferentes, incluso por viceministerios diferentes, creo. Entonces, que se va a arreglar eso. Sí. Sí, es muy útil para el usuario en realidad. Entonces, si usted nos pudiera alcanzar, doctora Arle, tome nota, para pedirlo además por escrito, sí, claro, la trazabilidad del proceso de ministerio. Pasa por aquí, necesitamos la autorización para allá, para nosotros poderlo trabajar con el Ministerio de Inclusión. Porque entenderá usted que yo solo soy legislativo, pero me tomo muy a pecho mi función de articular. Pero necesitamos esa información para identificar cuáles son los cuellos de botella y qué tenemos que hacer. Haremos el flujo. Le agradezco inmensamente. Y finalmente quería cederle el uso de la palabra al subgerente de recursos alimentarios de una municipalidad importante que es San Martín de Porres, el doctor Alex Príncipe, para que nos pueda además hacer conocer sus reflexiones en el momento del debate sobre este tema que nos ocupa. Adelante. Muy buenas tardes, señora congresista, señora ministra, buenas tardes, señores funcionarios, dirigentes de organizaciones de comercios populares. Bueno, en mi caso similar al de la Municipalidad de Lima, pero con una experiencia muy distinta, en el sentido de que nosotros como gestión heredamos de la gestión anterior prácticamente un compromiso con los proveedores de los 4 grupos de alimentos, a excepción del arroz. Dejaron un compromiso ya de estos primeros meses, me parece saludable, en el sentido de que justamente con todo el proceso dentro de lo normal del convenio, de su aprobación del comité de gestión, de la compra, iba a demorar unos cuantos meses. Pero al dejarnos el problema del arroz, se truncó todo este proceso. En el mes de enero corrimos aceleradamente para lograr esta adquisición de forma directa, y en el mes de febrero cumplimos con la entrega de la canasta de alimentos a los comercios populares, ¿no? Con respecto a lo que se ha comentado, quiero reforzar lo que usted dijo, congresista, con respecto al instructivo. Me parece una muy buena y excelente alternativa que podría estandarizar los procedimientos, no solamente para un gobierno local, sino para a nivel nacional, teniendo en consideración la realidad de diferentes tipos de gobierno que tenemos, pero el estandarizar nos ayudaría bastante, porque hemos escuchado una experiencia de nuestra Municipalidad de Lima y a la vez de una municipalidad distrital que es de forma muy distinta, ¿no? La gestión anterior nos dejó ya un compromiso con los proveedores de los grupos de alimentos, que es muy distinto a lo que ocurrió en Lima, ¿no? Bueno, también tiene que ver mucho con el convenio de gestión en este año, de haber esperado muchísimo tiempo para poder avanzar. Si hubiésemos tenido de repente la misma experiencia como otras municipalidades, hubiésemos demorado el mismo tiempo, ¿no? Y también lo que comentó la ministra con respecto a la actualización de información, que también es muy importante. También reforzar ese pedido, que realmente nos va a ayudar bastante, porque no tenemos una lista sincerada de beneficiarios, sí de los comedores populares, sí en la exigencia de sus resoluciones vigentes, pero no de los beneficiarios. Eso ayudaría bastante para poder luchar justamente el incremento o la realidad del presupuesto que es necesario. Con lo que se comentó respecto al presupuesto, no es exacto que se diga que es para 9 meses. Eso depende de la voluntad del comité de gestión, que está organizado por, vamos a decir, los dirigentes de la organización y los funcionarios de la municipalidad, en el afán de contar, sabiendo que es un presupuesto que debe alcanzar. Lógicamente va a depender del tipo de alimento que se pueda elegir para que pueda alcanzar, o bien para 9, o bien para 10, o bien para 8 o hasta 7 meses. Y eso va a depender del momento en que algunos meses el costo del producto es más elevado o más económico, ¿no? Pero ya entra ahí la voluntad del comité de gestión de poder, más allá del factor precio, también ver la calidad del producto, ¿no? Y tener una muy buena alternativa para atender como canasta. Muchas gracias, señor. Gracias. Pero yo coincido mucho de lo que usted ha dicho y valoro la experiencia. Si pudiera apagar su micro, por favor. La experiencia de su distrito es importante porque nosotros tenemos un país con muchas necesidades,
que son diferentes y tenemos un solo modelo de estructura municipal. Tenemos que pensar que las estructuras municipales y del aparato tiene que ser diferente, que sirva para atender una demanda social insatisfecha. Es como el mercado, oferta y demanda. Mi oferta pública es estándar para demandas diferenciadas y eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es una reforma política importante, ¿no? Cambiar la tipología municipal, que es lo que tenemos que trabajar. Pero no creo que pase por un tema de voluntad, porque yo puedo aumentarle más agua al caldo, pero ¿qué pasa con mi tabla nutricional? ¿No? Entonces digo, y las señoras no solamente son cocineras, son magas, porque con el presupuesto de 9 meses algunos comedores no cierran y atienden 12 meses. O sea, ya más voluntad que eso, creo que es realmente imposible. Lo que tenemos que hacer es, como aparato estatal, responder de acuerdo a sus necesidades, y para eso vamos a trabajar. Entonces, yo propongo lo siguiente: que el Ministerio de Inclusión acredite a una persona que en un plazo de 10 días con el MEF podamos trabajar, y con Perú Compras, un proceso propuesta de adquisición de alimentos, y necesitamos que el MIDI, señora ministra, con muchísimo respeto, nos diga cuántos comedores y cuántos beneficiarios hay para poder solicitar de manera formal la ampliación presupuestaria para los comedores. Porque hasta ahora, y usted empezó con algo importante, dijo, yo he tomado conocimiento y yo he llamado y he dicho que quería participar de esta reunión, y agradezco que esta reunión la espera. ¿Cómo no la vamos a esperar si es usted protagonista de los cambios que tiene que haber en el mediano plazo? Pero nadie se acordó de los comedores populares para pedir una ampliación presupuestaria. Piden por las enfermeras, piden por los profesores, piden por todos, pero por los comedores el ente rector nunca pidió. Y es más, esta norma, la reglamentación de esta norma para mí es una feliz noticia, pero usted ha avanzado en menos de un mes, porque va a cumplir un mes, lo que no se hicieron meses. Entonces, eso también yo destaco y saludo, porque desde la oposición, que es un lugar en el que yo estoy, aunque no parezca, se pueden hacer cosas constructivas, ¿no? Se pueden hacer cosas constructivas. Entonces, saber, por favor, porque tenemos que luchar una ampliación presupuestaria para los comedores populares en esta ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto se aprueba el 30 de noviembre, pero en agosto ya empezamos a debatir la ley de presupuesto, y para esa fecha deberíamos tener todos los argumentos técnicos y sociales para pedir una ampliación para luchar desde los comedores con la erradicación de la anemia. Yo le voy a ceder el uso de la palabra, solamente usted me había preguntado en qué iba el proyecto de ley complementario. Atendiendo a una inquietud suya, le quería decir que esta ley está ampliándose a que alcance, además de los comedores populares, comunidades de emprendimiento. Estaría orientado a otras organizaciones de base que están reconocidas por la ley 25307. Eso es lo único que cambia el proyecto de ley: ampliar el tejido social. Está conformada por madres de familia, mujeres que realizan trabajo voluntario en organizaciones sociales de base. Yo le voy a alcanzar este texto nuevo de la ley, que en realidad no podía entrar por texto sustitutorio por un tema de hermenéutica parlamentaria, pero básicamente es eso, y que está en la Comisión de Inclusión, y que yo asumo la responsabilidad, siendo tan corto el texto normativo, de hacerlo dictaminar lo más pronto posible. Y sí, solicitando que sean los comedores populares, Relinda, que puedan acreditar a 2 personas. Inclusión, yo estaré de facilitadora desde el Congreso y el MEP, y podamos tener en unos 10 días, 15 días, una propuesta, señora ministra, por favor. Prioridad para nosotros, y como manifesté en mi intervención inicial, ¿no? Para nosotros es relevante el contribuir a mejorar el proceso de adquisición, y por ese lado no dude en que vamos a trabajar de la mano con las entidades y con las organizaciones sociales de base y los gobiernos locales para apuntar en esa línea. Lo segundo es que creo que es importante mencionar, teniendo 20 años en el sector público, sé que cuando voy a pedirle presupuesto al MEF, tengo que hablar en idioma MEF. Y hablar en idioma MEF es tener los datos que usted acaba de señalar: número de comedores y número de usuarios, ¿sí?
En número de comedores, tengo los 14.000 georreferenciados, salvo que haya un dato distinto que me puedan señalar, que de repente la municipalidad ha dicho que de los 14.000 uno se cerró y otro se creó, ¿sí? Yo creo que esa información no es tan complicada. ¿Dónde nos hemos quedado, congresista? ¿Sí? Y es que los 10 días, no sé si nos alcancen, estoy adelantándome, pero también quiero mencionárselo. Uno de los grandes temas para poder hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ver con usuarios, ¿sí? Y usuarios es lo que ha sido lo más difícil hasta ahora de tener como dato. Nosotros hemos hablado, y no me dejarán mentir las lideresas que están presentes, yo las voy a apoyar, les he dicho hace mucho tiempo, en pedir recursos adicionales, pero no voy a pedir para salir perdiendo, ¿sí? Si voy a argumentar frente al MEF, tengo que hablar nuevamente con evidencia. Y uno de los temas más difíciles, congresista, y lo saben nuestras amigas presentes, es que no tenemos el dato de cuántos usuarios hay por comedor. Entonces, ¿sí? A veces yo lo que tengo claro es que está el comedor y hay 20 socias, que es lo que se necesita para seguir viviendo. Hay usuarios que pueden llegar a 50, a 100, a 150, pero es indistinto. Entonces, es que justo ahí viene el tema de la ratio, dependiendo de la región, dependiendo de la zona. Nuevamente, yo creo que en 10 días lo que nosotros podemos tener es la información de cómo están los datos, porque tenemos que trabajar con las juntas directivas, así como hicimos en su momento. No fue fácil georreferenciar y no fue fácil tener las juntas actualizadas, porque claro, existen también culturas que tenemos en el país, ¿no? De a ver si doy el dato, qué van a hacer con el dato. Yo creo que estamos trabajando en un clima de confianza y en esa línea es ver de qué manera se puede recoger en un plazo breve. Sabemos que hay personas que van al comedor un día y otras que no van y dejan de ir. Entonces, vamos a tener que tener, en 10 días yo creo que podemos tener un diagnóstico importante, trabajando con representantes de las organizaciones, trabajando con MIDIS, trabajando con las municipalidades para comenzar en Lima, ¿sí? Y luego tener algo más armado y podernos sentar una vez. Yo no me sentaría en los 10 días más que una vez con el MEF, para decir ya muy bien, acá estamos, esto es lo que tenemos, y comenzar a mirar cuál es la expectativa que tiene el MEF para comenzar a plantearlo. Lo segundo es que el plazo es mayo, porque si MIDIS va a pedir una demanda adicional para comedores, mi plazo es el 31 de mayo, porque es el plazo que tenemos los ministerios para presentar. Entonces tendríamos que hacer un trabajo conjunto, rápido, con ahí está en sus manos, queridas amigas, ¿sí? Porque el número de usuarios es que viene desde ustedes hasta la municipalidad lo registra en el Rubén, ¿sí? Y en función a eso nosotros sacamos, pero no tenemos actualizado el Rubén. Entonces yo creo que aquí nos va a convenir a todos, como país, el que todos generemos este esfuerzo. En 10 días me comprometo a tener un primer acercamiento de qué es lo que hay y seguiremos planteándonos metas al 31 de mayo, porque no hay más plazo. Gracias, congresista. Muy agradecida a usted. Muy chiquito para cerrar, por favor. Para pedirle a la ministra, en primer lugar agradecer porque, como dijeron ya mis compañeras, ustedes prácticamente nos han reemplazado como dirigentes. Se conocen a las organizaciones perfectamente, y solamente para decirle a la ministra que nos apoye, de repente haciendo en todas las municipalidades que se adelante la entrega del padrón, que es el Rubén, ¿no? Donde podemos tener una información más cercana, no exacta, como usted ya lo dijo, los beneficiarios vienen y van, pero es la información más cercana que podemos tener. Queremos llegar de repente a mayo teniendo esa información, pero tenemos que adelantar el Rubén y dar plazos para la entrega de esa información. Eso es todo. Siendo las 3:35, yo me había comprometido a acabar 3:30. Quiero agradecerles mucho. Nosotros vamos a trabajar, solamente acredítenos a alguien, señora ministra, para ver el tema del proceso. Lo trabajamos con Perú Compras, quizás la señora viceministra o quien usted estime. Lo trabajamos con el MEF, con Patricia, el señor Juan Rengifo, también le agradezco mucho su apoyo la tarde de hoy.
Creo que es importante que esté el gobierno subnacional a nuestro lado porque son los protagonistas. Vamos a invitar a Remurpe, a Munirred y AMPE para que nos hacer una mesita para revisar el proceso, nada más. Yo sí le voy a alcanzar una propuesta con el funcionario que usted acredite. Me parece bien, vamos a poner la última semana de este mes, una propuesta de procedimiento revisando la normativa para que la gente más vulnerable del país se pueda beneficiar. Yo participo de todas las reuniones porque soy muy posesiva de mis leyes. Yo me veo en la obligación, señora viceministra, de presentarle al doctor Abel Hurtado, póngase de pie, y a la licenciada Arleta Paza. Ambos son mis funcionarios, asesores, y ellos me han ayudado. Un voto de aplausos para ellos, por favor. Ellos me apoyan en todo este proceso. Sin su apoyo técnico para mí sería imposible avanzar. Muy agradecidos con todos. Nos vamos a tomar una foto final ratificando mi confianza de que la señora ministra Paola Bustamante nos va a llevar a un buen término. Muchísimas gracias.